Bueno, buenos días para todos. Me sumo a las palabras de bienvenida. Y antes de presentarle este trabajo entre la asociación entre las fases del niño y la producción arrocera del Uruguay, queríamos invertir un par de minutos en explicarle por qué el interés en incursionar en esta temática, digamos, de los pronósticos y en particular esta asociación entre las fases del niño, las variables climáticas y la productividad a nivel local. En este sentido, existen antecedentes de investigaciones conducidas acá a nivel local y varias, digamos, a nivel internacional, que han demostrado que una proporción sustancial de la variabilidad climática que tenemos acá en nuestra región está asociada a las fases del niño. Ese es el punto clave de interés. Y consecuentemente con esto la productividad agrícola, por lo tanto de la región, también ha sido demostrado que está afectada por estas fases. En el caso de la producción arrocera existe varios trabajos acumulados. Durante mucho tiempo se ha venido y se viene trabajando en el tema del efecto de los factores climáticos en la producción por investigadores, digamos, técnicos, productores, estudiantes, donde hay muy buen, digamos, análisis y comprensión del efecto de las variables climáticas en la producción. Y esto es central, digamos, para poder dar el paso a estos trabajos más de carácter, digamos, prospectivo. Pero la realidad es que siempre los que hemos estado trabajando, digamos, en esta línea de análisis, el enfoque ha estado, digamos, mirando hacia atrás, un enfoque, digamos, retrospectivo o post-mortem, ¿no? Es como casi como con el diario del lunes, ¿no? O sea, digamos, en las jornadas anuales, digamos, explicar cuál fue la incidencia de los factores climáticos. Entonces veíamos, digamos, con mucha tentación, por decir de alguna manera, si es que hay un factor que de alguna manera afecta y uno lo puede predecir a esas variables climáticas, digamos, poder avanzar, digamos, sobre esta temática. Así que, digamos, entendemos que la situación de la producción arrocera es particularmente interesante para poder avanzar en este tipo de enfoque. Para, para explicar, digamos, esto de las fases del niño y la niña, simplemente 2 minutos, un minuto. En esta figura que se presenta, este es el borde del continente sudamericano a nivel de la costa del Perú, aquí está el Ecuador. Digamos, normalmente hay un proceso, digamos, de perturbación y de generación, digamos, de nubes que tiene, digamos, un driver muy importante en lo que es el gradiente de temperatura en esta región del océano Pacífico. Y eso, digamos, es uno de los factores que influye, digamos, en la climatología, digamos, de diferentes regiones del mundo. Normalmente tenemos temperaturas del mar, digamos, más fría hacia las costas de Sudamérica, que van creciendo estos colores más rojos y anaranjados a medida que se alargan, que nos alejamos, perdón. ¿Qué pasa cuando tenemos un fenómeno del niño? Como pueden ver ahí, estos colores se arriman a la costa de Perú, fundamentalmente sobre fin de año, y estos patrones de disturbación, que son fenómenos realmente a una escala, digamos, muy importante, van a estar afectando, como yo les decía, los patrones de lluvia en varias localidades del mundo y en particular en el sudeste de Sudamérica. Lo contrario ocurre, digamos, cuando tenemos un fenómeno del Niña, como ven está más azul, hay temperaturas, digamos, más frías sobre la costa del Pacífico y los patrones de disturbación se alejan.
Simplemente dos fenómenos bien reportados o conocidos en su momento, el Niño en el 97-98, fíjense en los padrones de temperatura, y la Niña 89-90, pero lo que nos importa y lo que se analiza, digamos, para saber la magnitud de esto, en realidad son los desvíos de temperatura sobre lo que es una condición normal, que normalmente sobre fin de año hay un calentamiento de esa región, pero lo que estamos diciendo es que en un año niña, un año niño, perdón, como pueden ver, tenemos desvíos de temperatura sobre los normales de 2 o 3 grados centígrados, y lo inverso ocurre, digamos, cuando tenemos un fenómeno la niña. Este es el principio básico. Por supuesto que hoy se sabe que este no es el único factor determinante la variabilidad climática o de precipitación, sino también hoy hay digamos, muchos más estudios también vinculados a lo que es el océano Atlántico y otros factores, pero este sigue siendo un driver central que nos da, digamos, cierto grado de predecibilidad. Lo que le vamos a presentar es la actualización, digamos, de un trabajo que originalmente habíamos hecho con el doctor Walter Bethgen, que tenía, digamos, era el análisis de 30 zafras del 73 al 2003, que ahora lo expandimos junto con el ingeniero Macedo, Ignacio Macedo, donde tenemos ahora una serie de datos que ahora les vamos a presentar de casi 50 años. Las hipótesis que originaron aquel trabajo inicial era que el arroz, al ser un cultivo bajo riego, sería de esperar que tuviera un efecto inverso con la relación a las fases del niño que los observados en cultivos, digamos, sin riego. En general lo que pasa en cultivos sin riego en la región, que los años niño, como hay más probabilidad de tener más precipitaciones, encuentra mejores productividades. Lo inverso sería de esperar en el cultivo de arroz. Y en años niña, al producirse menores niveles de precipitación, en los meses de verano podrían determinar mayores niveles de radiación y por ende condiciones potenciales mayores de productividad. Eso era lo que queríamos, digamos, probar en aquel momento. Los objetivos del trabajo, como les decía, era primero cuantificar si había una asociación entre las fases y los factores climáticos, fundamentalmente dos, precipitaciones y horas de sol, y luego ver si esa asociación se mantenía a nivel de la productividad o no. Los datos, digamos, que utilizamos fueron ese tipo de anomalías de temperatura en el Pacífico que yo les mostraba en el mapa anterior, de una región específica conocida como la zona ENSO 3.4, las fuentes de la NOAA, los rendimientos promedios nacionales de la SAFRA, de la Asociación Cultivadores de Arroz, la clasificación también de la NOAA de años niño, niña y neutral. Cuando hay una diferencia, digamos, menor a 0,5 grados, se considera que es un año neutral, y los datos de lluvia y horas de sol de la estación meteorológica del Paso La Laguna. Lo que trabajamos, así como trabajamos con desviaciones de temperatura en el océano, trabajamos con desviaciones de rendimiento sobre un esperado, ¿no? Y esto es lo que le denominamos desviaciones relativas de rendimiento, que es el rendimiento de una zafra menos el rendimiento predecido por la regresión, ahora lo vamos a mostrar, y eso es en término porcentual y, digamos, y relativo. Tenemos claro, digamos, la simplicidad, digamos, de este análisis, que lo hace, por supuesto, intrínsecamente perfectible, no obstante lo cual, digamos, entendemos que es útil, ¿no? O sea, estamos comparando una desviación de una temperatura a nivel del Pacífico ecuatorial con los valores de rendimiento promedio nacional y con los datos, digamos, climáticos digamos, unidad meteorológica. Pero aquí justamente lo que se trata es ver si uno puede detectar tendencias, pero también hay que saber, por lo tanto, digamos, los alcances que este tipo de estudios puede tener.
Pasando entonces ahora a los resultados y viendo la primera parte de ver si hay, digamos, asociación entre esa fase del fenómeno del Niño y la precipitación. En esta figura, que vamos a ver varias de este tipo, voy a detener un segundo a explicarla. Acá en el eje X tenemos lo que es el desvío de temperatura, digamos 0 es cuando no hay desvío. Hacia la derecha tenemos sobrecalentamiento de esa temperatura. Recuerden que esto sería, digamos, una tendencia a tener años niño. Por encima de 0,5 grados se denomina un año niña. Y a la izquierda, digamos, son valores negativos, son condiciones de la niña. Y acá tenemos el desvío, o perdón, la diferencia de las precipitaciones acumuladas promedio con las de cada zafra en particular para los meses de octubre, noviembre y diciembre. Fíjense que hay una tendencia, digamos, a tener mayores precipitaciones en estos meses cuando tenemos condiciones, digamos, de calentamiento de temperatura en el Pacífico, o sea, condiciones del Niño, y lo opuesto pasa en años Niña. Este es el famoso Niño 97-98, donde las precipitaciones acumuladas de esos 3 meses estuvieron 130 milímetros por encima del valor promedio. El mismo tipo de análisis para las horas de sol, que es un factor determinante, digamos, de la productividad en un cultivo regado como es el arroz. Tenemos la misma comparación, el mismo tipo de gráficas con el desvío de temperatura en el eje X, y ahora sí el desvío de la diferencia de horas de sol, pero para los meses de diciembre, enero y febrero. Y bueno, pueden ver la situación inversa, cuando tenemos calentamiento del Pacífico, condiciones del Niña, que como veíamos tenían mayores niveles de precipitación, hay una tendencia a tener menores horas de sol, y lo inverso, digamos, ocurre en los años Niña. Este es el tipo de tendencia, digamos, que se observa. Pasando a la segunda fase de ver, digamos, cuánto esto es asociado con la productividad, digamos, a nivel nacional. Acá está, digamos, el análisis de los desvíos que les comentaba. Cuando hablamos de desvío es, por ejemplo, en esta zafra en particular, es la diferencia entre este valor de casi 6.000 y algo de kilos con lo que sería esperable, digamos, en una tendencia, aumento de rendimientos normales de la regresión. Este es un desvío positivo. Acá tenemos el caso de un desvío negativo sobre el esperable, y lo que se basa es ver si estos desvíos están asociados a alguna de las fases del fenómeno del Niño. Esto era la tendencia, digamos, para el primer trabajo de esos 30 años. Continuamos, digamos, que lo continuamos agregándole todas las zafras hasta el año 2020, el mismo tipo de tendencia y de desvío. Lo que hacemos, digamos, después es ordenar esos desvíos de rendimiento. Cuando tengo un desvío, digamos, positivo, quiere decir que tengo una productividad por encima de lo esperado. Los ordenamos de mayor a menor y tomamos el 25% superior de esos desvíos y los denominamos de zafras con productividades altas. El 50% que le sigue, digamos, le denominamos como zafras con productividades medias, ¿no? En este caso son desvíos que están por debajo del 8,4% hasta menos 5,3%, y los desvíos, digamos, más negativos, que estuvieron más alejados de lo esperable, que fueron menores a 5,3, le denominamos zafras con productividades bajas. Y lo que vamos a ver es si estas frecuencias, digamos, cambian de acuerdo a las fases del Niño. Acá simplemente para que vean, digamos, los 48 años de análisis y la categorización de estos 48 años en años niño, niña y neutrales. Pasando entonces a ver el efecto del cambio en la frecuencia,
Les vamos a mostrar dos gráficas de este tipo, de barra. Este es el trabajo original, 73 al 2004. Aquí, digamos, tenemos todos los años, los 30 años, ¿no? Lógicamente, porque así hicimos la distribución, 25% de años de producciones altas, 50% de producciones medias y 25% de producciones bajas. Fíjense en que los años, estos son los años neutrales, no cambia mucho esa frecuencia, pero sí hay un cambio muy importante en los años niña, donde desaparece, digamos, la categoría de zafras con producciones bajas, y lo inverso pasa en los años niño, donde desaparece, digamos, la categoría de zafras con producciones altas. O sea, había un efecto, digamos, muy claro y directo, que ahora cuando ampliamos, digamos, el trabajo, incluimos 18 zafras más, pasamos directamente a los años niña, pueden ver que sigue habiendo una mayor proporción de zafras con muy buenas productividades, pero aparece muy pequeñamente una proporción de zafras, una es que tuvo una productividad por debajo de lo esperado. Y lo inverso pasa también en el caso de los años niños, donde sigue habiendo mucho mayor probabilidad de tener zafra promedio por debajo del promedio, pero existe una zafra en particular que estuvo por encima de lo esperado. Otra manera, digamos, de representar esto, como decía, es a través de este tipo de gráficas boxplot, que lo que nos permite es ver también que, digamos, acercado o lejano está de una distribución normal. Este es el caso de acá tenemos todas las zafras con todos los desvíos. Fíjense que tenemos desvío de casi 40%, que corresponde, como ven, digamos, con las zafras neutrales, ¿no? Un año neutral puede ser altamente productivo o también tener desvíos importantes negativos de rendimiento, pero fíjense en que los años niña, este es el valor, digamos, promedio, está por encima, digamos, de los años neutrales, ¿no? Y con un desvío de casi 8, 9%, y también con una variabilidad, digamos, menor, y lo inverso, digamos, ocurre en los años niños, donde en promedio el desvío es negativo. Otra manera, digamos, de insistir en este tipo de tendencias, pero ahora en una forma continua, nuevamente las desviaciones de temperatura que hacen a la categorización de las fases en el océano. En rojo tenemos las zafras niño, en verde las zafras niña y en azul las zafras neutrales. Y bueno, pueden ver, digamos, que existe, digamos, una mayor cantidad, digamos, de zafra niño con desviaciones negativas de rendimiento, y una mayor cantidad, claramente, de zafras niñas con desvíos positivos, digamos, de rendimiento. Pero observen, digamos, esta zafra en particular, que fue la que promulgó, digamos, ese cambio de frecuencia con el estudio anterior. Fíjense que esto está en verde, es una zafra niña que tuvo un desvío negativo de rendimiento, contrario, digamos, a lo esperado. Está la zafra 2017-2018, que a diferencia de esta que vamos a entrar, fue una primavera muy lluviosa, pero luego ya a partir de diciembre, enero y febrero las precipitaciones fueron muy por debajo de lo normal y las horas de sol muy por encima de lo esperado, típico de año niña, pero tuvo, digamos, una acumulación de días de frío muy importante. Y ese es otro fenómeno, digamos, asociado a las zafras niña, digamos, de alta radiación, baja precipitación y algún riesgo más de frío. Finalizando, entonces, en general los resultados, como les decía, mantuvieron las tendencias observadas, pero con esos pequeños cambios que observamos, digamos, en zafras niñas, algunos rendimientos por encima de lo normal, algún año en particular, y lo opuesto en zafras niña. Las zafras, digamos, de alta producción están asociadas a niveles de precipitaciones menores a los normales en octubre, noviembre, diciembre, ¿no? Esto es algo altamente
analizado que garantizan, digamos, una muy buena época de siembra y a su vez a mayores niveles de horas de sol o de radiación en diciembre, enero, febrero, y esto está asociado más frecuentemente con zafras catalogadas como de niña. Y aquí yo agregaba siempre y cuando que tengamos agua, ¿no? Pensando en esta próxima zafra en particular, donde el nivel, digamos, de las represas y también los caudales a nivel de los ríos y arroyos están, digamos, muy, muy limitados. Y para finalizar y ser consecuente con el comentario de que, digamos, de alguna manera este tipo de análisis nos podía anticipar o recomendar o dar alguna señal sobre alguno, digamos, de los ajustes o variables de tener, digamos, especial consideración frente a los pronósticos en caso de que se consolide esta visión de una etapa niña, a pesar de ser, digamos, un poco, digamos, una niña débil. ¿Qué cosas, digamos, tendríamos que tener especial cuidado? Bueno, todo lo que es el uso del agua, ¿no? Y el riego en particular, tratar de sembrar, digamos, con humedad, ¿no? Evitando los baños, ¿no? Donde movemos y gastamos un montón de agua para mojar los primeros centímetros del cultivo. Muchas veces, digamos, necesario porque es una manera, digamos, de uniformizar y adelantar la emergencia del cultivo, pero tendríamos que, digamos, tratar, digamos, de sembrar con humedad después de las lluvias que seguramente, digamos, van a venir y tratar de no bañar y ir directamente hacia una inundación temprana, ¿no? Y acá un concepto importante es el acortamiento del ciclo que se da conjuntamente con la inundación temprana, además de otro montón, digamos, de beneficios en el control de la maleza, en la eficiencia del uso del nitrógeno. Digamos, nosotros tenemos analizado que hay casi una relación de 2 a 1, ¿no? Cada 2 días, digamos, de anticipación de riego, hay casi un día de acortamiento del ciclo, o sea que a veces, digamos, esa linearidad de decir, si riego antes voy a gastar más agua, eso no es así porque terminamos también de regar antes y colocamos al cultivo incluso en una zona desde el punto de vista climático más favorable y con menos riesgo a las ocurrencias de frío. Y después todo lo que tiene que ver con el mantenimiento de lo que es, digamos, el agua en las chacras, y sobre todo, ¿no? De la revisación de las rondas en forma frecuente. Y bueno, y no olvidarnos, digamos, de esta variable, digamos, una de las más importantes, como vimos en los webinarios, digamos, anteriores, con la determinación de la productividad, pero en este año en particular, con ese fenómeno, digamos, de frecuencia, de probabilidades de frío que podemos tener en caso de consolidarse, digamos, una zafra del tipo la niña, ¿no? O sea, al sembrar, digamos, más temprano ponemos al cultivo en una ventana menos probable, aunque puede ocurrir de ocurrencia de temperaturas bajas. Bueno, no tengo más que agradecerles y aguardar entonces por las preguntas y comentarios. Muchas gracias.